¿Cuántos de ustedes han escuchado que Colombia es el país más feliz? Sí, eso dicen, ¿cierto? Que el segundo país más feliz. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Colombia es el país más feliz? Sí, dicen que porque nos sobreponemos muy fácilmente a las situaciones, porque en medio de las crisis reímos, lloramos, celebramos, ¿cierto? Y pues vale la pena como hacernos la pregunta, ¿quién es verdaderamente feliz? A la luz de la palabra. ¿Qué es ser verdaderamente feliz? Para ustedes, ¿qué es ser verdaderamente felices? Gozo en medio de cualquier circunstancia, tener paz. ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, muy bien. Según unos estudios que han hecho desde la psicología, hacen estas aseveraciones. Dicen que la felicidad es el resultado del éxito, del placer y del amor. ¿Cuántos comparten esa apreciación? ¿Ninguno? Bueno, pues puede ser, ¿no? La felicidad nunca se logra por completo. ¿Está usted de acuerdo o no? Bueno, la felicidad es un objetivo difícil de alcanzar. Y según Marx dice que la felicidad se logra gracias a acontecimientos externos. Todo lo que venga de afuera es lo que nos puede producir felicidad. Esto entre muchas aseveraciones sobre la felicidad, ¿cierto? Una cosa que tanto busca la gente. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué es ser verdaderamente feliz? Y para dar respuesta a eso, quiero invitarles a que vayamos al Salmo 119, versículos 1 al 8, y tengamos nuestras Biblias abiertas en ese pasaje. Salmo 119, versículos 1 al 8. Y estos pasajes nos hablan de la condición de una persona que cumple ciertos requisitos. Y vamos a mirar que la condición de esa persona lo tenemos en el versículo número 1. ¿Qué dice? Lean todos conmigo. Yo tengo otra versión, es la Biblia del lenguaje textual. Entonces, varían en algunas palabras, pero en esencia es el mismo principio. Muy bien, ¿qué dice? Bienaventurados los que de Jehová. Muy bien. Entonces aquí, y en la primera parte del versículo 2, en esta versión dice, cuán bienaventurados son. Y al inicio del versículo 2 dice, cuán bienaventurados son. Es decir, que este pasaje me está describiendo una persona que es dichosa, porque bienaventurado significa ser dichoso, ser completamente feliz. Entonces el Salmo 119 del 1 al 8 me describe la condición de una persona que es absolutamente feliz. Vamos a descubrir cuáles son esas condiciones. La primera de ellas la tenemos en el versículo 1. Dice, cuán bienaventurados. Ese cuán magnifica la felicidad de esta persona. Cuán dichoso es. Son los perfectos de camino. ¿Qué significa ser perfecto de camino? Significa ser íntegro. Significa ser verdaderos. Significa ser coherentes. Coherentes con lo que pensamos, coherentes con lo que decimos y coherentes con lo que hacemos. Hacemos lo que pensamos. Entonces, el íntegro es aquel que camina en verdad, ¿sí? Que es verdadero, que no hay sombra de mentira en él. Ahora, ¿por qué es íntegro? Y ese íntegro es feliz, porque anda en la ley del Señor. Y aquí hay unas palabras que pareciera que hacen alusión a lo mismo, pero que tienen unos matices diferentes.
Hacen alusión a toda la Biblia, a toda la palabra de Dios, pero tiene unos énfasis en su original. Y aquí cuando se refiere a la ley de Dios, se refiere a la Torá, a esa ley del Pentateuco, a esos 10 mandamientos entregados a Moisés. ¿Cuántos recuerdan los 10 mandamientos? ¿Me pueden mencionar unos? Amar a Dios sobre todas las cosas. Otro, no usar su santo nombre en vano. Otro, honrar a padre y madre. Otro, guardar el día de reposo, no robar, no matar. Bueno, los conocemos muy bien. Lo que aquí nos está diciendo es que es feliz y es dichoso aquel que vive y que camina, que se mueve en esos principios dados por Dios, en esa ley de Jehová, en esa Torá, que es la palabra de Dios, en esos mandamientos dados por Dios directamente de su mano, cuando lo puso en las tablas de la ley. Ese es perfecto de camino, pero ese ser verdadero y perfecto de camino es un resultado de vivir y caminar en esos principios establecidos por Dios. Ese es el que es verdaderamente feliz. En segundo lugar, lo tenemos en el versículo número 2. Cuán bienaventurados son quienes, los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Entonces aquí tenemos uno que guarda, ese feliz y dichoso, guarda los testimonios del Señor. Pero hace una cosa. ¿Qué cosa hace? Busca al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Pero busca al Señor como una consecuencia de guardar su testimonio. Y aquí la palabra guardar significa observar, preservar. Y a pesar de que testimonio hace alusión a la palabra, en su original es la palabra edid. Y la palabra edid se refiere a todas las reglas de conducta que dan testimonio de la voluntad de Dios. Es decir, que una persona que es verdaderamente feliz es aquella que cuida y obedece los principios y las reglas que están establecidos en la palabra de Dios y que dan muestra de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que sus hijos prediquen el evangelio. Por tanto y por todo el mundo, ¿y qué? Predicad el evangelio, haced discípulos, amaos los unos a los otros. Esos principios y esos versículos expresan la voluntad de Dios. Y ese que decide guardar esos preceptos, esos testimonios que muestran lo que Dios quiere para su pueblo, puede buscar a Dios con todo su corazón. Porque es que lo único que nos permite como iglesia conocer la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Una iglesia, un pueblo que no busca la palabra de Dios es un pueblo que desconoce la voluntad de Dios y por lo tanto desconoce al Dios que adora. No se puede ir por otro camino. La iglesia hoy en día necesita nutrirse, escudriñar la palabra de Dios y no solo ser lectora de la palabra de Dios. Para guardar el testimonio del Señor, yo tengo que conocerlo. Y el testimonio, eso que me muestra el corazón de Dios, me va a llevar a buscarlo con todas mis fuerzas, con toda mi alma y con todo mi corazón. Ahora, en tercer lugar, en el versículo número 3, ese que es dichoso, ese que es feliz, dice en esta versión, en verdad no hacen iniquidad, porque andan en sus
caminos. Volvamos a leerlo. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Me gusta en esta versión, en verdad, porque es como una afirmación, ¿no? No hace iniquidad. ¿Por qué? Es decir, la razón por la cual estos felices y dichosos no hacen iniquidad es porque andan en el camino de Dios. Y aquí eso de no hacer iniquidad es no negociar con el mal. Uno que ha sido redimido por Cristo, que tiene el gozo del Señor en su corazón, no negocia sus principios. No va y mete sus manos al pecado y luego viene a la iglesia como si nada. Uno que ha aprendido a vivir y a perseverar y a mantenerse en el camino del Señor, en la senda que Dios, por la que Dios nos guía, como dice el Salmo 23, es uno que entiende que el pecado no es una opción en su vida. Uno que es verdaderamente feliz y que ha decidido andar en el camino del Señor, entiende que la palabra le dice que no mienta y por eso no miente. Entiende que le debe ser fiel a su cónyuge y por temor a Dios le es fiel. Entiende que debe tratar con cariño a su esposa. Entiende que la esposa tiene que respetar a su esposo. Entiende que es parte de la iglesia de Jesucristo y que le corresponde sentir pasión por los perdidos. Por eso no negocia sus principios. Uno que es verdaderamente feliz no anda jugando a aguas tibias. Es que, ¿qué tiene? ¿Qué tiene pecar? A veces nos hemos vuelto tan conchudos, hermanos, que tratamos de relativizar el pecado. Es que eso depende de cómo lo vean. Depende de cómo lo vean. La palabra me dice, la palabra, esta bendita palabra de Dios, me dice que yo debo amar a mi prójimo. Me dice que de mi boca no debe salir ninguna palabra corrompida. La palabra de Dios me dice que debo ir y compartir el evangelio a otros. Me dice que soy parte de un cuerpo. Me dice que me ha dado dones y talentos para poner a su servicio. Yo debo caminar en eso y no negociar esos principios. Una persona verdaderamente feliz, redimida por Cristo, entiende que los principios de Dios son inamovibles y que nos debemos a ellos y nos debemos a una vida de obediencia. Andamos en el camino del Señor. En cuarto lugar, en el versículo número 4, los caballeros quisieran por favor leerlo. 1, 2 y 3. Muy bien. Yo leo este versículo y a mí como que me tiemblan las piernas. Porque lo que aquí nos está diciendo la palabra es que Dios ha decidido tener un voto de confianza con sus hijos. Esta versión dice, tú nos has encomendado tus preceptos para que sean muy guardados. La iglesia de Cristo se le ha dado la confianza, se le ha entregado un regalo. El Señor ha dicho, mira Nancy, te entrego mi palabra. Mira Rodrigo, te entrego mi palabra. Mira Carlos, mira Pedro, mira María, mira Rosa. Aquí te entrego mi palabra. Y para mí es el acto de confianza más significativo que Dios haya podido hacer con nosotros. Te encomiendo mi palabra.
y te la encargo sobremanera. Cuando yo tengo que salir a trabajar y voy donde mi mamá y le digo, mami, aquí están las niñas, se las encargo. O cuando los que tienen mascotas, ay, mire, se la encargo. Es como, ¿por qué lo hace usted? Porque confía en aquel a quien usted le está encargando. Dios ha decidido confiar en ti y en mí. ¿No les parece eso un acto de absoluta benevolencia de parte de Dios? Nos ha encomendado, pero nos la ha encomendado con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para que guardemos sus preceptos. Y aquí guardar nuevamente significa cumplirse cuidadosamente, para que usted y yo, con mucha delicadeza y con mucho cuidado, cumplamos lo que la palabra nos dice. Y la palabra original de preceptos es la palabra pikidim. Y esa palabra pikidim significa normas personales que el ser humano tiene que obedecer en su vida cotidiana. ¿Qué normas podemos obedecer en la vida cotidiana? ¿Recordamos algunas de esos versículos y de esa palabra que Dios nos ha ordenado para nuestra cotidianidad? ¿Qué tal aquella de airaos, pero no pequéis? ¿Qué tal aquella de no se ponga el sol sobre vuestro enojo? ¿Qué tal aquella de pórtense de tal manera que muestren al Señor? ¿Qué tal aquella de amaos los unos a los otros como yo os he amado? ¿Qué tal aquella de buscad a Jehová mientras Él pueda ser hallado? ¿Qué tal aquella de deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón? Entonces, hermanos, Dios nos ha encomendado su palabra y nos la ha encargado para que obedezcamos cada tilde y cada coma que en ella está escrita. Solo así podemos ser verdaderamente dichosos. Y ahora yo entiendo el énfasis de Pablo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y uno dice, uy, pero Pablo, ¿aquí qué estaba pensando? Claro, es que el regocijo viene como consecuencia de la palabra abundando en el corazón del creyente, de la obra de Cristo en nuestras vidas. En quinto lugar, dice, y esta es una expresión que hace el salmista: cómo anhelo que sean ordenados mis caminos para poder guardar tus estatutos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar sus estatutos. Una persona que es verdaderamente feliz tiene un deseo profundo en el corazón. Y ese deseo profundo de su corazón es que sus pasos sean ordenados por Dios. Es que sus caminos sean afirmados. ¿Eso qué quiere decir? Se lo voy a decir en nuestra palabra criolla, que ya no quiero hacer lo que yo quiero y lo que a mí me parece que es, sino que lo único que quiero es que cada mañana yo me pueda levantar y Dios haga en mí lo que Él quiere, que yo pueda reaccionar como Él quiere que reaccione, que yo pueda tomar las decisiones que Él quiere que tomen y no a mi propia conveniencia, que yo camine de tal forma que cuando me miren diga, ese sí es un reflejo de Jesús. Yo quiero, anhelo que mis caminos cada día sean ordenados por Dios, que mi mal genio diario se pueda alinear con su paciencia,
que mi indiferencia pueda ser barrida por la bondad del Señor, que mi orgullo pueda ser aplacado por la humildad de Cristo. Anhelo que en medio de toda la debilidad que hay en mí, Cristo pueda magnificarse. Y Él me pueda decir: no, Sandra, así no se responde. No, Sandra, mire, usted está siendo irresponsable con esto. Para que cada día yo pueda decir: ay, sí, Señor, quiero corregirlo, quiero cambiarlo. Y no lo vuelva un hábito pecaminoso en mi vida. Soy feliz porque Dios ordena mis caminos cada día. Soy feliz porque Dios me pule, porque yo soy llena de defectos y necesito de Él. Puedo llevar 50 años en el Evangelio, un mes, 10 días. Cada día necesito de la intervención de Dios para cambiar este carácter humano que me florece. Pero si no venimos a la palabra de Dios, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién me ordena mis caminos cuando Dios no lo hace? Termino haciendo lo que yo quiero. Y lo peor de todo es que termino justificándome delante de Dios. Dice: anhelo, lo deseo, Señor, que tú ordenes mi vida para guardar tus estatutos, para vivirlos, para obedecerlos. Y la palabra estatutos aquí en el original es hukim. Y hukim significa normas sociales que rigen la conducta del individuo como miembro de la sociedad. Los anteriores se referían a mi conducta, a mí, pero ahora me proyectan hacia otros. Yo necesito y anhelo que Dios ordene mi vida para que mi boca no murmure contra otros, para que mi boca no hable mal del que tengo enfrente. Yo necesito que Dios guarde y ordene mi camino para que de mi boca no salgan mentiras para justificarme. Yo necesito entender los caminos de Dios para poder perdonar al que me ofende, para poder obedecer aquello que Dios dice: ora y bendice a tu enemigo, perdona, ama a aquel que te persigue. Pero esos principios los consideramos a veces absurdos. Cuando el Señor ordena mi camino, eso me permite guardar sus estatutos. Y estos estatutos hablan de cómo debo portarme con respecto a otros. Entonces, cuando Dios ordena mis caminos, soy incapaz de hablar contra otro, de mentirle al hermano, de difamar contra la gente que tengo alrededor, contra el liderazgo. Soy incapaz de decir: ay, no, con ese hermano no, porque me cae como patada al hígado. Ay, no, con él de lejitos. Es que él me la hizo y yo con él hasta ahí. Hombre, ¿qué es eso, hermanos? En medio de gente que ha sido redimida por Cristo. ¿Qué es eso? Dios ordena mi vida para entender que soy parte de un grupo social y que me muevo en medio de personas y que al igual que yo, esas personas se equivocan como me equivoco yo. Pero también están ahí para levantarme cada vez que yo caigo. Tenemos que crecer en nuestra relación con otros. Y lo único que nos hará crecer en compasión y en amor genuino es la palabra del Señor. Es lo único. Nuestros grupos familiares son espacios para eso. Que ese sea nuestro anhelo, hermanos. El versículo número 6. Y viene aquí como una consecuencia. Pero una persona que es feliz no se avergüenza.
Dice el versículo 6, entonces no sería avergonzado. ¿Cuándo? ¿Cuándo no seré avergonzado? Cuando atendiese a todos tus mandamientos. No sentir vergüenza es podernos parar con la frente en alto. Y la frente en alto no por altivez, sino porque he decidido guardar la palabra del Señor. Porque he decidido caminar en sus estatutos, en sus mandamientos. Porque sobre mí no pesa la culpa. Cuando vamos y mojamos nuestras manos en el pecado, llámese pecado sexual, llámese pecado por lo que digo y por lo que he dejado de hacer. Cuando voy me revuelco en el pecado, ¿qué me queda en la espalda? Cuando mi vida es una mentira total, ¿qué me queda sobre la espalda? Culpa y vergüenza. Y no tengo paz, porque ¿cuándo se van a dar cuenta que tengo este guardadito? Pero cuando no tenemos guardados en nuestras vidas, no seré yo avergonzado. Y dice, al atender, ¿cuántos mandamientos? Todos. Y la palabra para mandamiento aquí es misbot. Y eso significan las leyes divinas en la esfera de una vida santa, propuesta por Dios. Este pueblo redimido por Cristo es llamado a santidad. Y la santidad no es una opción para nosotros hoy en día. Pero la única manera como tú y yo felizmente podemos vivir una vida en santidad, y digo felizmente, porque algunos se cohíben de cosas, pero viven amargados en su corazón. Ay, pues como uno no puede ir a fiestas porque por allá le llaman a uno la atención. Ay, pues como uno no puede hacer nada, yo quería ir a este bar y no puedo ir porque ¿cómo? Si yo líder, pues tengo que… A ver, ¿esas son las reacciones y esas son las motivaciones? No. Las decisiones que tú tomes, las tomas porque entiendes quién es Dios y entiendes quién eres tú en Dios. Antes de conocer a Cristo, a mí me encantaba la rumba y la fiesta y todo esto. Mi madre espiritual, la persona que me discipuló, jamás me dijo, uy Sandra, si usted baila eso es pecado, jamás. Lo que hizo ella fue mostrarme la palabra. Y un día yo salí de reunión de jóvenes y me habían invitado a una fiesta. Y yo dije, ay, qué de malo tiene, vamos. Yo llegué a ese lugar, hermanos, y me sentí tan mal. Y yo empecé a ver toda la película, todo lo que Dios me había dado, todo lo que Él estaba haciendo por mí, que yo dije, ay no, yo por acá no vuelvo, ¿yo qué hago aquí? Y el Señor mismo, y a través de su palabra me ayudó. Entonces, felizmente decidimos vivir una vida de santidad, porque entendemos todos los mandamientos de Dios y no porque otros nos han dicho que no hagamos eso. Cuando el pueblo de Dios entienda que la obediencia es un fruto es el resultado del amor a Dios, de temer a Dios, entonces ¿sabe qué va a pasar, hermanos? Que vamos a dejar de ser tan religiosos, que vamos a dejar de juzgarnos unos a otros y vamos a decir, ay Señor, yo entiendo que tú eres un Dios santo y yo no quiero vivir inferior a eso que tú me has llamado. Al guardar, al atender, al estar pendiente a todas esas normas de Dios que me hablan de su santidad, de una vida separada para Él, entonces no seré avergonzada. Entonces los varones casados podrán caminar con su mente en alto porque saben que no han mirado a otra mujer con otra intención diferente.
Entonces los jóvenes podrán caminar con la frente en alto, sin vergüenza, sin culpa alguna, porque han tomado la decisión de mantenerse santos, de no negociar con el mundo y con su sistema. Necesitamos hombres y mujeres radicales, pero la radicalidad la da la palabra del Señor, no nuestros actos religiosos. Y por último, dice el salmista, como el broche de oro. Vamos a leer todos juntos. Te alabaré cuando aprendiere. Y aquí hay varias cosas, hermanos. Esa decisión tiene una condición. ¿Cuándo? La palabra alabaré, alabanza en este pasaje viene de yadag. Y yadag significa reverenciar, adorar con manos extendidas y venir a adorar con acción de gracias. ¿Qué me está diciendo la palabra aquí? Que yo seré una persona agradecida, que yo podré tener una vida de adoración y de reverencia a Dios solo cuando aprenda los justos juicios de Dios, no antes. Sin palabra no hay una vida de adoración, no la hay, no la hay, hay payasería, eso es lo que hay. Con las niñas de Pandero somos enfáticos. Panderos es palabra y cada movimiento que se hace es basado en la escritura. Janet nos hace mucho énfasis a todo el ministerio de alabanza. Si no hay palabra, al pasar aquí, no pasa nada. Te alabaré, te reverenciaré, te daré gracias, solo cuando aprenda tus justos juicios. Y juicios aquí vienen de la palabra mishpatim. Y mishpatim significa lo siguiente: normas de rectitud para respetar los derechos del prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Y esto nos lleva a aquel versículo en el Nuevo Testamento donde dice: si cuando tú traigas la ofrenda te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí y ve y reconcíliate con tu hermano. Miren, hermanos, que las relaciones entre nosotros como hijos de Dios, que nuestras relaciones con nuestro prójimo determinan la calidad de adoración que presentamos al Señor. Y no creeríamos eso. Cuando tú decides no perdonar a aquel que te ha ofendido, déjame decirte que no estás disfrutando de la libertad para adorar al Señor. Te alabaré con rectitud de corazón. Te reverenciaré con manos extendidas, con un corazón correcto, cuando sea capaz de vivir lo que tu palabra dice en mi relación con el prójimo. Porque ¿saben qué? Dios nos mira individualmente, claro, pero Dios nos mira también como cuerpo. Y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y una iglesia sin mancha y sin arruga es una iglesia que escudriña la palabra, que entiende la palabra y que la vive. Y cuando la iglesia de Dios vive la palabra, las relaciones que existen entre ellos como miembros son relaciones que muestran el amor de Cristo. Es un pueblo que no murmura de los que tiene alrededor. Es un pueblo que no critica para mal. Es un pueblo que no destruye con su lengua al otro. Es un pueblo que no es indiferente a la necesidad del hermano que tiene al lado.
pero es un pueblo que entiende que la otra parte de amar a Dios con todo el corazón es amar también al prójimo. Porque solamente entonces podré alabar con rectitud de corazón. ¿Qué calidad de alabanza entonces presentamos cada día al Señor? Sería la pregunta para hacernos aquí. Y entonces el salmista termina diciendo: guardaré tus estatutos. Y es que ante semejante panorama, yo creo que no hay otra opción. Guardaré tus estatutos, los obedeceré. Obedeceré todos esos principios que me hablan de tu voluntad. Obedeceré. ¿Cuál es tu opción en esta mañana? ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste la palabra de Dios? No que la leíste, porque no basta solo con leerla. Necesitamos escudriñarla, estudiarla. Tal vez muchos dirán: es que no tengo tiempo. Las que somos casadas diríamos: ay no, es que el oficio de la casa, tenemos que salir a trabajar, los niños, esto, aquello, es que tengo que trabajar, es que tengo que estudiar, es que siempre van a haber razones para no hacerlo. Y esas circunstancias no nos van a cambiar. Las que somos mamás, pues seguiremos siendo mamás. Las que trabajamos, pues en la casa o fuera de ella, siempre habrá trabajo que hacer, siempre habrán cosas por hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Las decisiones que tomamos. La decisión que tomamos frente a la palabra. Si tú decides ser un estudioso de la palabra, empoderarte de esa palabra, vas a ser verdaderamente feliz. Pero nadie lo hará por ti. Nadie. Es personal, es individual. Obedecer la palabra no es una opción para nosotros. Tus estatutos guardaré. La pregunta ahí es: ¿cuál es tu decisión en esta mañana?